Yo venía de Argentina, justamente parte de la persecución allá fue porque yo pertenecía a un grupo de teatro, el Libre Teatro Libre, que dirigió María Escudero, que también vivió aquí muchos años, Sí, sí, sí. murió acá. Sí, sí, sí. Y entonces ya venía con esa experiencia desde allá de teatro. Yo empecé en Argentina a hacer teatro. Fui cofundadora del Grupo Libre Teatro Libre en Argentina, en Córdoba. 1981, ya es cuando dan la primera función, se conocían un poquito de antes, ¿no? Y bueno, ahí es cuando se encuentran Aristides Charo, María Rosario Francés, Susana Pautazo y Aristides Vargas. Y bueno, o sea, esa fue también una experiencia muy enriquecedora para mí porque pude, digamos, unir mis experiencias, ¿no? Porque nosotros también comenzamos como un grupo de creación colectiva en esa época, en el año 79 creo que fue. Después se nos unió Lupe Acosta y Carlos Michelena. Se encuentran como actores y como artistas de teatro, ¿sí? Pero de alguna manera, claro, decían, nosotros queremos hacer un teatro que tenga una carga, no pienso que solo política, sino que hable del ser humano y del individuo, es decir, del individuo socialmente, ¿no? Que abarca una ética y una forma de convivir, ¿no? Con el otro. Diseñamos un proyecto de investigación en la Ferroviaria Alta. Estuvimos ahí también todo ese tiempo trabajando con la gente del barrio, porque necesitábamos afianzarnos acá, conocer la realidad ecuatoriana, la forma de hablar de la gente, sus sueños, sus fracasos, o sea, porque no éramos de aquí. Bueno, en esa época comienza a nacer la idea del colectivo, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, atravesado por una idea política, ¿sí? De izquierda o comunista, muy clara, ¿no? Pero pienso que la diferencia es que se da como dos vías. Una es que te quedas en el teatro político y que cae o roza con lo panfletario, y de ahí, y mucha gente que en esa época hacía teatro se quedó en lo político, tanto que dejó de hacer teatro, ¿no? Si bien es cierto, había una escuela que hasta ahora existe acá, la escuela de teatro que formaba de alguna manera con su currículum a sus actores. Había otros grupos que tenían una suerte de talleres permanentes, otros que ya comenzaban a tener sus escuelas particulares, ¿no es cierto? Y los grupos que llegamos, que nos dedicamos a un proceso, ¿no es cierto?, un proceso interno, y que algún rato abrimos nuestros espacios para los talleres. Nos formábamos precisamente con los maestros que venían de afuera, no solamente los internacionales, sino por ejemplo de aquí iba mucho el Pepe Vacas, iba mucho a Guayaquil a desarrollar su trabajo de pantomima. El Malayerba empezó a ir a Guayaquil también después. Entonces teníamos nosotros los actores guayaquileños como una gran expectativa del trabajo del teatro experimental. Lamentablemente luego eso se empezó como a dispersar, a diluir, digo yo, por el boom de la televisión. Casi todos los de nuestra generación, sin ponernos de acuerdo, salimos. Dejamos los grupos que teníamos, salimos a buscar nuevas experiencias y de la misma manera, sin ponernos de acuerdo, fuimos regresando, ¿no es cierto? Fuimos regresando con nuevas experiencias. Y la manera de reproducir esas experiencias, la manera de poder sistematizar esas experiencias, precisamente era crear nuevos grupos. En ese entonces yo trabajaba con el Gestus y nos habíamos dado un tiempo de descanso, digamos, de vacación. Y yo aproveché ese tiempo de vacación para venirme a Quito a estudiar en el laboratorio del Malayerba. Yo sí pienso que es parte de la historia, ¿no? El grupo, ¿no? Ecuatoriano, ¿no? O sea, de la historia del teatro ecuatoriano, y creo que ha generado, ¿qué te digo?, las nuevas generaciones que hacen teatro, muchas generaciones han pasado por lo que es el laboratorio del Malayerba. O sea, han generado artistas, ¿no? Y creadores. En el 89, cuando con Pepe Alvear decidimos juntarnos como artistas para hacer otra cosa
para crear otro espacio que nos permita desarrollar una actividad con otras visiones, con otras miradas, ¿no es cierto? Y entonces ahí surge la necesidad, primero, de crear un lenguaje común para crear un espacio común. Fundo el proyecto Mandrágora, ya desde una necesidad de poder también empezar un camino desde mis necesidades muy particulares de explorar el trabajo de expresión del cuerpo desde el teatro. Y se fueron reformando, formando nuevos grupos. Y lo interesante de todo esto es que cada grupo fue tomando su característica especial, ¿no es cierto? Hubo grupos que trabajaban el teatro danza, el teatro antropológico, el clown, ¿no es cierto?, el teatro de objetos, y cada grupo fue teniendo su identidad. Porque son diferentes maneras de acercarse al teatro, ¿no? Y todas son válidas. Desde esta posibilidad de poder desarrollar procesos, ¿no? Y eso me brinda el teatro de grupo. Entonces, en el 2002 abro el laboratorio en busca del grupo. Digo, bueno, o sea, necesito formar gente, necesito estar con compañeros que por lo menos intentemos dialogar desde un mismo lenguaje y ya. O sea, el colectivo y el grupo, el entender al otro, al otro ser y entender que es diferente a uno y poder conectarnos a partir de esa diferencia es lo que ha seguido generando el trabajo entre todos. Mi oficio no lo concibo de otra manera, sino es a partir de esta manera muy particular de crear, que es desde la confrontación contigo misma, con los compañeros y con este tiempo que demanda el proceso de un trabajo. Es efímero, o sea, el teatro no es como otras artes que tú puedes mirar en un cuadro, en una pintura, puedes tener un CD con la música, etcétera. O sea, el teatro es lo que sientes en ese momento. O sea, lo que yo siento y lo que tú sientes. Y después eso se va. Entonces eso perdura en la memoria de la gente. Para desarrollar estos procesos, lo que hubo que hacer es escribir sus propias obras. Claro. ¿No es cierto? Y fuimos unos estudiando, otros empíricamente, otros desarrollando dentro de su trabajo esta forma de escribir, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido un aporte también porque se han creado dramaturgos y realmente es un aporte grande no solo al país, sino a Latinoamérica, porque en el referente que tienen otros países del Ecuador es que acá hay dramaturgos que escriben y que publican y que escriben sus propias obras y que no solamente las escriben, sino que las estrenan y las difunden. Siempre tengo como una visión muy optimista de cómo, sin perder la esencia de creadores, yo creo que las nuevas generaciones que nos van pisando los pasos, pues tienen muchas posibilidades de poder enfrentar con otras miradas el nuevo teatro ecuatoriano.